Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, En Honor a la Verdad. Amén, hermano, Dios lo bendiga. Aquí nos encontramos nuevamente con ustedes, con nuestro hermano también que se va a estar presentando en nuestro programa, en una nueva programación, en este programa que estamos empezando titulado En Honor a la Verdad, donde estamos tocando temas muy importantes, temas bíblicos, temas que a veces son para muchos controversiales, pero tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios también lo que el Señor nos habla, el fundamento sólido de la Biblia al respecto de nuestros temas. Vamos a dejar a nuestro hermano que se presente. Amén, gloria a Dios, hermano Pastor Jefferson, muchas gracias, hermano. Saludar también a todos los hermanos que nos están viendo, ¿no? Mi nombre es Saúl Dara, hermano Saúl Dara Montero, y nosotros apoyamos a la iglesia, ¿no? Congregamos en la iglesia Dios es Amor, Peña de Oret. Ahí apoyamos también a nuestros pastores, ¿no? Ahí en la iglesia, en la alabanza, amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Nuestro hermano Saúl Dara es un amigo muy cercano también en la vida cristiana y también como iglesia, ya que él tiene mucha pasión para predicar el evangelio. Y por esa razón es que con él vamos a compartir un tema muy importante que nos han pedido, ¿no? El anterior día les pedí sugerencia al grupo en el Facebook. Dije, sugieran un tema para poder compartirlo en el programa En Honor a la Verdad. Entonces, nuestro pastor Reinaldo Chambi de La Paz nos sugirió este tema muy importante de la doctrina unicitaria. Y hoy vamos a estar compartiendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy, amados hermanos, estaremos compartiendo acerca de esta secta, ¿no? Pastor, más conocida como Solo Jesús. Y hoy queremos preguntar a nuestro pastor Jefferson, ¿realmente qué es esta doctrina, pastor? Amén. Bueno, muchos aún tal vez no conocen sobre la doctrina Solo Jesús o la doctrina unicitaria. Y yo quiero explicarle, hermanos, amén. Aquí primeramente a nuestro hermano, quiero explicarle de que esta doctrina es ya antigua. Esta doctrina en sí se basa desde el año 1913. 1913, tome nota ustedes, amados hermanos, por un pastor canadiense, Robert McAllister. Un pastor que en Estados Unidos predicó que el bautismo tiene que hacerse solamente en el nombre de Jesús y no como Jesús lo manda en Mateo 28, 19, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que este pastor empezó a enseñar de esta forma, muchos pastores estuvieron en contra de él porque dijeron, esto no es así. Pero él se basó a Hechos 2.38, tal vez lo puede leer. Amén. Hechos 2.38. Y hasta este punto, hasta él encuentra el versículo, quiero decirle de que en el año 1908, 1910, vino su auge del movimiento, estuvo el movimiento pentecostal, ¿no? De que allá en la calle Azusa también, en Estados Unidos, hubo un evento donde muchos hablaron en lenguas, y de estos prodigios, ¿no? Que también la Biblia habla en el día de Pentecostés. O sea, de ahí nació el movimiento pentecostal en sí. Amén. Pero la doctrina unicitaria se desprende de ese movimiento pentecostal, pero enseñando que solo es en el nombre de Jesús que hay que bautizar. Y por último, decir que la divinidad, Dios mismo es una sola persona, que es Jesús, que no son tres, que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que solo es Jesús. A ver qué dice Hechos 2.38, ahí él se basó. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como lo han escuchado, dice acá en Hechos 2.38, de que los israelitas le dijeron, ¿qué haremos ahora, hermanos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de las tres personas, ¿o de quién?
arrepentí y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, con ese versículo, prácticamente te van a querer convencer y te van a decir, ves que ahí está diciendo que es el bautismo, es en el nombre de Jesucristo. Entonces, la persona que no tiene fundamento bíblico sólido, le va a creer a esa enseñanza. Y muchas veces la falsa doctrina, amados hermanos, se generan porque no escudriñamos la palabra. Muchas veces agarramos un texto, lo sacamos del contexto para sacar puro pretexto, ¿no? Amén, amén. Eso es algo Amén, muy pastor. típico que se hace con las falsas doctrinas. Agarro un versículo, pero no veo el contexto. En este pasaje, la pregunta que tenemos que usar es la herramienta de la hermenéutica. ¿Quién está hablando? ¿A quiénes les está hablando? ¿Cuándo les está hablando? ¿Y dónde les dijo? Por ejemplo, Pedro está hablando con los israelitas. Los israelitas conocían la palabra de Dios. Lo único que a ellos les faltaba era creer en Jesucristo. Por eso es que Pedro está haciendo énfasis al nombre de Jesucristo. Porque ellos ya creían en Dios. Creían en Dios. Entonces Pedro, en otras palabras, lo que le está diciendo es, bautícense con el bautismo que Jesús mandó bautizar. O más o menos diría Pedro, bautícense para seguir a Cristo. Amén. Es algo, la idea va apuntada hacia Jesucristo, porque ellos no creían en Jesucristo, ¿no? Amén. Entonces, esa doctrina de la unicidad de Dios, que Dios es uno solo, empezó con Robert T. McAllister en el año 1913. El movimiento pentecostal bautizaba solo en el nombre de Jesús, ¿no? Y quiero decirle algo, que esta doctrina es similar al judaísmo. ¿Sabe cuál es la doctrina del judaísmo? De lo que los judíos creían en el tiempo, hasta el tiempo de Jesús y aún hasta el día de hoy. Léame Deuteronomio 4:6. Y vamos a ver en qué es lo que los judíos, de qué versículo los judíos se sostienen para también creer que Dios es uno solo. Porque es algo similar a esta doctrina. Amén. ¿Qué dice 4:6? Amén. Deuteronomio 4:6. Dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Perdón, Deuteronomio 6:4. 6:4. Al otro ladito. Vamos a ver que la doctrina unicitaria de solo Jesús es similar al judaísmo. 6:4. 6:4. Oye Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí está. Amén. Entonces, con ese texto más, ellos van a querer convencernos. Jehová es uno, no son tres, es uno, ¿no? Y uno va a decir, wow, de verdad es uno solo, ¿no? Amén. Y por último le dicen, muéstreme en la Biblia dónde existe la palabra Trinidad. Y usted va a agarrar de gente del Apocalipsis y nunca encuentra la palabra Trinidad. Pero la esencia de la Trinidad se encuentra en la Biblia. O sea, la esencia de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encuentra en la Biblia. Eso no se puede negar. No porque yo a veces le hago otra pregunta a la gente. Entonces dígame, ¿dónde dice en la Biblia que le digamos Biblia a la Biblia? Y nunca va a hallar usted que en la Biblia dice la palabra Biblia. Entonces, ¿por qué le decimos Biblia? O sea, son cosas que no son para debatir, digamos, ¿no? Si estamos hablando de tres personas, estamos hablando de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, con este versículo de Deuteronomio 6:4, estamos hablando de que, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Pero hay una cosa que no escudriña a la gente, que la palabra uno o la palabra unidad no solamente se habla de una unidad como este resaltador. Aquí estamos viendo un resaltador, ¿ya? Pero si yo agarro 5 resaltadores, ¿ya? Lo agrupo así. Yo puedo decir, aquí hay un grupo de resaltadores, ¿ya? Amén. Un grupo. ¿Por qué? Porque están unidos. Entonces, son uno porque se han unido. Lo mismo podemos decir de nosotros, los seres humanos. Somos seres tripartitos. Tripartito significa que tenemos tres partes.
espíritu, alma y cuerpo. Amén. O sea, la esencia de la Trinidad está marcada en el ser humano también. Espíritu, alma y cuerpo. Cabeza, tronco y extremidades. 3. ¿Dónde más se puede ver la esencia de la Trinidad en la naturaleza? En los diferentes estados del agua. El agua se lo puede ver en 3 estados: líquido, gaseoso y sólido. ¿No? Pero tiene una sola fórmula el agua, H2O. Es lo mismo. Dios es una unidad de 3 personas que componen al único y verdadero Dios. Es más, quisiera que lea por favor Génesis 1:1, donde es un texto muy conocido y tal vez alguien puede decir, yo me lo sé de memoria, eso me lo aprendí en la escuelita dominical cuando era niño. Pero vamos a analizarlo, que ese texto es profundo también. Génesis 1:1. Amén. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Génesis 1:1 nos está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Si leyéramos ese mismo texto en hebreo, en la Biblia hebrea, diría así: en el principio creó Elohim. O si lo leemos en español, Elohim o Elohim, con H intermedia. En hebreo se pronuncia Elohim, ¿no? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué es Elohim? ¿No? Si usted va a un diccionario hebreo, la palabra Elohim es una palabra plural. En lenguaje hemos aprendido lo que es plural y lo que es singular. ¿Sí o no? Singular habla de una sola cosa o una sola persona. Y plural habla de varios. En otras palabras, desde Génesis 1:1, Dios nos está diciendo que Dios es plural. En otras palabras. Es como si lo hiciéramos más o menos así. En el principio crearon los dioses, los cielos y la tierra. Es más o menos, no, pero no hay varios dioses, vamos a decir, es uno solo. Pero es lo mismo decir que Dios es una palabra plural, que en hebreo es Elohim. No estamos diciendo que hay varios dioses, hay un solo Dios, pero compuesto por 3 personas. Le hago la pregunta. La familia es una sola, pero ¿por cuántos está compuesto la familia? Empezamos por la cabeza. El papá, la mamá y los hijos. Otra vez la Trinidad. Otra vez la esencia de la Trinidad. Padre, madre e hijos. Yo le pregunto, ¿el matrimonio es uno solo? ¿Sí o no? Amén. ¿Pero cuánto lo componen el matrimonio? ¿Cuántas personas? 2. El esposo y la esposa. Pero es uno solo. Amén. Y también quiero mostrarle en Génesis 11:1, donde Dios vio que el pueblo era uno solo. Y no podemos decir que no era uno, pero compuesto por muchas personas. Génesis 11, amén. Verso 5. Amén, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. Siga. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Amén. Amén. Y dijo Jehová, ¿dice así o no dice así el verso 6? Y Amén. dijo Y dijo Jehová. La pregunta es, y dijo Jehová. Dice, descendamos, dice creo el verso 7. Amén. Dice, descendamos. ¿Por qué dice descendamos si solo está hablando Jehová? Amén. Porque Jehová compone las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque descendamos es una palabra plural. Es como que le diga, hermano, vamos, ¿no? Amén. Bajemos. Si fuera Dios una sola persona, diría así. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y uno también su lenguaje, y nada los hará desistir de la obra que han pensado hacer. Ahora pues descenderé y confundiré su lenguaje, si habla uno solo. Pero lea lo que dice de nuevo, el verso 7. Amén. Dice, Ahora pues, descendamos plural. y confundamos allí Plural. su lengua. Plural, 2 veces plural. Amén. Entonces, Dios con los que está hablando ahí es precisamente las 3 personas que componen la Trinidad, Amén. que es Dios. Génesis 1:26, cuando Dios crea al hombre,
Cuando Dios crea al hombre, también dice, y dijo Jehová. ¿Qué dice Génesis 1:26? Amén. Dice, hermano. Entonces Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. amén, hasta ahí está bien. ¿Está hablando en plural o singular? Plural, hermano. Plural. Dice, entonces dijo Dios, hay dos puntos seguidos. Cuando Dios va a hablar con otro, dice, y Dios le dijo, entonces Dios le dijo a fulano, hagamos. Pero Dios no está hablando con nadie ahí, porque solo está hablando la divinidad, que son las tres personas. Padre, Hijo, hagamos, está hablando en plural. Si fuese Dios una sola persona diría, entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero dice, hagámoslo al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, Isaías 6:5. Nuevamente Dios habla en plural. Y tenemos que entender que cuando Dios habla en plural, están hablando las tres personas. Cuando Dios habla en singular es porque uno de los tres es el que está hablando. Isaías 6:5. Amén. Dice, entonces dije, ay de mí. Desde el verso 4. Amén. Présteme su Biblia. Isaías, capítulo 6, verso 8. Sí. Escucha, amigo, hermano en Cristo. Después oí la voz del Señor que decía. ¿La voz de quién? La voz del Señor. ¿El Señor con quién estaba hablando ahí? Con Isaías. Ya. Y la voz del Señor decía, ¿qué decía? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y luego, Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. amén. Una pausa. O sea que Dios está hablando, dice, ¿no? Amén. Y dice Dios, ¿a quién enviaré? Ahí está hablando singular todavía. Singular. O sea, solito. Como si fuera uno solo. Pero luego se hace plural. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice. ¿Por qué dice nosotros? Porque están los tres hablando. O sea, están las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Amén. en otras palabras, no podemos negar que Dios es plural. Podemos decir que la entidad divina, Dios, está conformada por tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es? Amén, pastor. La segunda pregunta dice, ¿por qué creen que Dios es uno solo? Ya. ¿Por qué creen que Dios es uno solo? ¿Por qué la doctrina unicitaria o solo Jesús creen que Dios es uno solo? ¿Por qué? Porque si dijeran que Dios son tres personas, ellos dirían que son tres dioses. Y si dicen que son tres personas, ya no sería un solo Dios. Entonces, para ellos, creer que Dios es uno solo es creer que Jesús es el mismo Padre. Jesús es el mismo Hijo. Y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Eso ellos creen. O sea que Jesús es el Padre al mismo tiempo. Jesús es el Hijo. Y Jesús es el Espíritu Santo. Y que los tres nombres, Padre y Espíritu Santo, son solamente títulos. Dicen ellos, ¿no? Pero ¿por qué creen ellos esa doctrina de esa forma? Porque desde su maestro principal empezó a enseñar de que Dios es uno solo. Hermanos y amigos, la doctrina de la Trinidad, ellos creen que la inventó el catolicismo. Porque vemos que los católicos se persignan, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero quiero decirle que la doctrina de la Trinidad no la inventaron los católicos. La doctrina de la Trinidad está en la Biblia. Lea Mateo 28:19, por favor. Amén. Mateo 28:19. Y también luego nos preparamos con 1 Corintios. A ver, ¿qué dice ahí? Mateo 18. 28:19. 28:19. Sí. Dice, hermano, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios. Jesús. Jesús. Dios, pero en la persona de Jesús, ¿no? Porque son tres personas. Amén. Ahí tenemos que ser claros también. Cuando digamos Dios, hay que referirnos si fue el Padre, si fue el Hijo o si fue
El Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo habla en la Biblia. Y dice, así dice el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, en honor a la verdad.